Y ahora vamos a seguir con una mesa de discusión para hablar sobre la importancia de la divulgación científica. Y para esto nos acompañan 4 personas divulgadoras que tienen proyectos muy interesantes. Vamos a empezar con el doctor Gabriel Herrera López. Bueno, Hola, ¿qué tal? muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, él es profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, México. Es director general de Canahuitlicali, Sociedad Civil y divulgador científico, creador de The Neuroscientist. Él nos comparte neurociencias, muchísimos temas sobre neurociencias. Sus investigaciones, de hecho, se centran en procesos de plasticidad cerebral y permeabilidad de la divulgación en la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, Gabo, por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, hablar contigo, platicar contigo y colaborar contigo. Muchas gracias, Dani. Gracias. Igualmente, y me alegro mucho de que hayan pensado en mí también para esta mesa de diálogo. ¿No? Yo estoy contentísimo por estar aquí de nuevo con todos ustedes, Muchísimas conocer nueva gracias, Gabo. gente y tener la posibilidad de platicar y discutir con grandes divulgadores. Muchísimas gracias, Gabo. Sí, va a estar muy interesante porque tenemos diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Bueno, está también con nosotros Cintia Prieto García, perdóname. Hola. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal todo? Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para presentarla, ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. En diciembre de 2018 creó su proyecto de divulgación Cúmulo Científico, que está dedicada a la divulgación de astronomía, de física y de química por medio de infografías preciosas y de videos científicos en diferentes redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook, ¿no? Y otras. Ella ha participado en el programa de verano de la Academia Mexicana de Ciencias en su edición 2020 con un proyecto en química cuántica aplicada a la astroquímica. Órale. Y actualmente está realizando residencias profesionales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados para el estudio de nuevos materiales para el almacenamiento de energías alternativas a los combustibles fósiles. Muchísimas gracias, Cintia, y bienvenida por estar aquí. Igualmente, siempre es un placer colaborar contigo y presentarte. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es todo un honor estar aquí. Muchas gracias a ti. Seguimos, ya está aquí. El siguiente ponente es José Eduardo González Reyes, y él es biólogo de formación, es fundador y actual coordinador de ADN Aprende y Descubre la Naturaleza. Es social media manager de la Academia Mexicana de Ciencias y de su revista Ciencia. Él formó parte del Centro de Tecnología e Innovación de Grupo Carso, donde fue voluntario en la UNESCO para la Estrategia Mundial de Divulgación de la Ciencia del proyecto HETS y RAWA para la conservación del arte rupestre. Fue como Community Manager de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Museo de las Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Él ha impartido cursos de divulgación de la ciencia para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y para la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. También ha sido conferencista en diversas ferias de ciencias como la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, entre otras. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir con Gabriel, con Cintia, con Andy aquí también que va a estar. Y bueno, agradecerles a todos los que están organizando esta conferencia Darwin por haberme considerado para estar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lalo, y gracias y bienvenido. Es un placer igual platicar siempre contigo. Vamos con nuestra última ponente. Bueno, ella es Andrea Reyes García.
que ella es egresada de la licenciatura en biología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha trabajado como técnico en el laboratorio de cultivo in vitro en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Zacatepec, Morelos, así como que también ha desempeñado labores en campo y oficina en la Asociación Animal Karma Foundation. En abril del 2021 fundó el proyecto Biólogos Haciendo Cosas, el cual ha tenido como propósito inicial hacer divulgación científica para crear interés y conciencia. Ha sido distinguida por sus compañeros de trabajo y profesores para contribuir a la ciencia mediante la divulgación científica y apoyar a zonas rurales en donde es difícil el acceso al Internet. Actualmente realiza el proyecto Incidencias de Perros de Pastoreo con Pequeños Felinos a través de un proyecto de conservación de pequeños felinos en el estado de Morelos con las instituciones Animal Karma y Coesbio. Andy, muchísimas gracias por estar aquí también y bienvenida. Hola Dani, muchísimas gracias por dar esta invitación aquí con mis compañeros divulgadores. Como pueden ver, estoy en campo, pues estoy en un bote, así que esto va a ser todo un reto. Y pues más que nada, muchas gracias por esta charla y me da mucho gusto tener aquí a mis compañeros divulgadores, todos excelentes divulgadores, la verdad. Y ya quiero que comience esta charla. Sí, claro que sí, pues ya estamos en eso. Entonces, pues, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Arturo, quien va a moderar esta mesa de discusión. Perfecto, Dani, muchas gracias. No, pues qué mejor manera que hacer divulgación directamente desde el campo. La verdad que está muy interesante ahí con Andy. Pues bueno, como esta mesa de discusión va más que nada enfocada a lo que es la importancia de la divulgación científica, me gustaría primero saber qué es para ustedes la divulgación científica y por qué consideran que es importante. ¿Alguien gusta tomar la palabra? A ver, Gabriel. Sí, bueno, la divulgación, por ahí hay muchos estudiosos que dicen un montón de cosas al respecto de la divulgación científica, ¿no? Pero así, en general, para mí divulgar significa compartir el conocimiento que tengo con la gente. Podemos divulgar no solo con la población, con a lo que pueden llamar luego público lego, que es como, pero ese término luego a mí no me gusta mucho. Pero divulgar es justo eso, compartir lo que yo sé con otras personas y hacerlo de manera interesante, ¿no? Que les guste, que los motive a seguir aprendiendo. Es una labor compleja, difícil, a veces puede ser quizás un poquito frustrante, pero siempre es muy bonita porque te permite llegar con otras personas y compartir eso que te apasiona. Perfecto. ¿Alguien más quiere seguir con la misma pregunta de qué es la divulgación científica y por qué es importante para ustedes? ¿Cintia? Bueno, sí, para mí la divulgación también es igual que Gabo, yo lo considero entre el mundo de los científicos, de los investigadores con sus descubrimientos, con sus innovaciones y entre la sociedad en general, porque en la sociedad pues tenemos profesionistas, estudiantes, niños y niños y justamente de eso se encarga un divulgador científico, de traducir esta información que obtienen los científicos para que sea accesible a toda la sociedad. Y por eso es de suma importancia, porque pues, tal vez a primer momento la información no se entienda, pero pues el divulgador va a hacerlo llamativo para que se logre entender para todos y atractivo. Excelente. Andy. Claro, para mí la divulgación científica es un puente, yo lo diría de esa manera, un puente entre la ciencia y la sociedad. Justamente porque muchas veces no conocemos, o bueno, el resto de la sociedad no conoce las cosas que hacemos. O sea, se queda solamente en el gremio científico y es lo que nos hace falta, divulgar, para que las personas conozcan, no le tengan miedo, porque justamente eso ha sido un problema y la pandemia es un claro ejemplo de ello.
con lo de las vacunas, incluso con lo de la experimentación con animales, que también hay un sesgo en esa parte que no entienden. Entonces, creo que es muy importante y eso es más que nada un puente entre la sociedad y la ciencia. Perfecto. Lalito, ¿algo que quieras agregar más? Pues bueno, no hay mucho que agregar a lo que ya mencionaron mis tres compañeros. La verdad es que son muy interesantes sus visiones de cómo hacer divulgación. Me alegra mucho que la gente que está haciendo divulgación se está preguntando qué es divulgación, y eso es bien importante porque creo que eso nutre a que lo hagamos de una mejor manera. Y bueno, para mí divulgar es como, tiene como muchas connotaciones. Generalmente, justo como dijo Gabriel al inicio, la divulgación ha sido vista como, o sea, como por muchos teóricos que a veces no han hecho divulgación, pero que la han analizado mucho, y eso a veces es un poco problemático. Pero para mí tiene como tres vertientes principales. La primera es un diálogo, o sea, creo que eso es lo más importante para mí. Siempre no estás hablando como desde arriba, sino estás como hablando con las personas y también aprendes de las personas. Eso para mí es lo más importante cuando hacemos divulgación, que no solamente compartimos, sino también la gente nos comparte y aprendemos mucho de vuelta. La segunda parte que a mí es como más importante es transmitir el asombro o compartir el asombro, lo que a nosotros nos asombra con otras personas, porque también ellos se pueden asombrar de lo que a nosotros nos está asombrando. Particularmente cuando leo un artículo nuevo y tengo que hacer una infografía sobre el artículo, pues hay cosas que me asombran, ¿no? Y si me asombran, creo que lo voy a transmitir de una mejor forma cuando lo intento comunicar o lo intento divulgar. Y finalmente creo que la última es compartir una forma de pensamiento, porque justo ahorita, como decía Andy, ¿no? Con un montón de cosas, o sea, la ciencia, la vemos siempre la ciencia como muy acotada a, pues, publicar artículos, a lo que aprendemos en la escuela, pero la ciencia tiene una dimensión histórica, social, política, económica. Andy mejor que nadie lo sabe ahora con temas de política y ciencia, y creo que incluso la biología es como una de las cosas como más intersectada con un montón de cosas políticas y sociales. Entonces, si no compartimos cómo funciona esta forma de pensamiento y que también la gente lo sepa, pues creo que eso es lo más caótico que puede suceder. Entonces, pues para eso, para mí la divulgación siempre tiene esas tres vertientes, independientemente de toda la parte teórica que necesita ser, como Ana María Sánchez Mora dice, que tiene que ser multidisciplinaria y llegar a públicos voluntarios, etcétera, etcétera. Para mí estas tres cosas son como las más importantes, ¿no? Además de que tiene que ser clara, a la hora de que lo comunicamos, que tiene que ser amena, o sea, que puede ser divertida o amena de otras maneras, y que incluso y que debe de ser rigurosa, ¿no? A la hora de que lo comunicamos. Pero particularmente esos tres ejes para mí son importantes a la hora de hacer divulgación, en donde la hagamos, ¿no? Excelente, o sea, es llevar el chismecito científico, y a quien no le encanta el chisme, así que a todos. Exacto, y como un buen chisme debe venir de ambas partes, como bien lo dijo Lalo, se trata de un diálogo. O sea, nosotros estamos luego acostumbrados a que divulgación, a mí me ha tocado ver mucha gente que dice que divulgar es, no, pues compartir memes en las redes, compartir infografías, pero una parte central de esto es justo recibir retroalimentación y que la gente se haga, ella se apropie de ese conocimiento, de ese parte de ciencia, de ese pedacito de la ciencia que lo estamos compartiendo, ¿no? Pero justo para eso necesitamos pues que ellos también pregunten y poco a poco platiquen y se vuelva a hacer y justo se convierta en un chismecito, así, oye, te tengo un chismecito acá, no, pues fíjate que encontré que en el cerebro pasa no sé qué, por ejemplo, hace poquito tenía publiqué una infografía acerca de unos investigadores que descubrieron una neurona a la que le pusieron gordita, así como la comida, la neurona gordita. Entonces eso es un chismecito que nos puede servir para poder interesar a la gente en estos temas, ¿no? Y que entonces pregunten, y ellos, si no pregunten a nosotros, ellos también se pregunten a ellos, ¿y por qué le pusieron así? ¿Y por qué se llama así? Si parece a la gordita, ¿tiene cebolla o no tiene cebolla? Entonces, como justo poquito esto de hacer este chismecito y hacer la ciencia divertida, entretenida y apasionante. Exacto, por eso a veces yo no pienso bien, me faltan unas gorditas, ahí está el punto. Ay, fíjate que eso sí, de repente no sé si, todavía no entiendo mucho bien qué hacen estas gorditas,
en el cerebro, pero seguramente hacen algo. Así como las que nos comemos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Arturo. Perfecto. Necesitamos unas gorditas. Yo ya tengo hambre. Unas gorditas para todos. Aquí los organizadores, que se mochen con unas gorditas, por favor. Por favor. Muy bien. Y ahora, en toda esta parte de la actualidad de redes sociales, ¿qué tanta influencia ha tenido? Porque sabemos que ahorita hay tantas redes sociales y plataformas, pero ¿qué tanta influencia tiene en esta parte de la divulgación científica? Híjole, es grandísima la importancia que tiene. Hace poquito, bueno, también me permito compartirles que hace poquito empecé a estudiar diseño y comunicación visual. Y ahí pues hablamos mucho de medios de comunicación masivos y cómo es que los mensajes pueden llegar a una población. O sea, siempre los medios de comunicación masivos nos permiten llegar a un público así gigantesco, ¿no? Actualmente las redes sociales, el internet, es como que el medio predilecto por la gente para poder, pues, ahora sí que aprender y obtener cualquier mensaje que le llegue, ¿no? Entonces se ha vuelto muy, 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 muy importante las redes sociales. Incluso también, a diferencia de otros medios masivos de comunicación como televisión, bueno, quizás radio no tanto, pero revistas, periódicos, etc., etc., etc. Este medio masivo de comunicación nos permite o nos facilita más el diálogo, ¿no? El que puedan dejar comentarios la gente, el que nosotros los podamos atender. Entonces, se ha vuelto en un instrumento central en cuanto a la divulgación y que nos permite llegar a mucha gente. Lo cierto es que también, así como lo veo, muchas veces, o sea, pues las redes sociales son impresionantes, ¿no? Tienen un alcance masivo grandísimo, pero también nos tenemos que olvidar que hay mucha gente que sigue sin acceso a estos medios de comunicación, sigue sin acceso a Internet. Entonces se debe complementar la divulgación con otras formas, ¿no? O sea, hay 30 millones de maneras de hacer divulgación y no nos debemos centrar nada más en la comunicación en redes sociales, ¿no? Hay talleres, museos, pláticas, juegos. Por ahí alguna vez platicamos con unos colegas que también hacen divulgación a través del teatro, se hace padrísimo, y que justo esas formas todavía existen, son importantes, y lo que tenemos que hacer es complementarlas todas. Excelente. Cintia, ¿gustas tomar la palabra? Sí, pues sí, las redes sociales se han convertido en el medio principal, bueno, de los principales, de los más fuertes. Nos pasamos todo el día en el celular, en la computadora. Entonces, si las personas están en un mundo digital, ¿por qué no llegar o llevarles la ciencia a ese mundo digital? Y aparte, pues en las redes sociales no solo hay pues el chisme de la familia o de los amigos, sino que también hay cadenitas de WhatsApp o ciertas publicaciones en Facebook que no tienen, bueno, que son fake news o información que solo busca engañar a las personas. Entonces, ¿por qué no? Si la desinformación está en las redes sociales, pues también es necesario que la divulgación, que es información verídica, también llegue a las personas por las redes sociales. Sí, claro. Justamente las redes sociales en la pandemia nos han beneficiado en la divulgación científica porque sí se dio ese impacto a la hora de, ¿cómo se dice?, de conectarnos con las personas. Sin embargo, todavía siento que falta hacer esa divulgación o que no nos debemos de olvidar, como justamente decían mis compañeros, esa parte de teatros, de talleres, porque no todas las personas tienen un acceso a un teléfono celular o a una computadora o al mismo internet. De hecho, a mí me ha tocado ir a rancherías, pues lamentablemente el internet es escaso, no todas las personas tienen el acceso y de hecho a veces solamente son por datos y nada más para hacer sus cosas, ¿no? O sea, tareas en caso de los niños. Pero justamente yo creo que muchos divulgadores se están olvidando de esto, o sea, se centran tanto en redes sociales y bueno, justamente
no hay que olvidarnos de que hay rancherías, de que hay partes en donde deberíamos seguir insistiendo con la divulgación científica. Sí, claro, definitivamente. Lalo, ¿algo más? No, pues nada, me gustaría retomar este dato de Andy que dice que hay mucha gente que no está conectada a Internet. Justo hay una asociación que es la Asociación Mexicana de la Asociación de Internet MX, que publica cada año un estudio sobre el impacto de las redes sociales en México, y hay un dato que siempre dan que se llama la penetración de Internet en México, que quiere decir cuántas personas tienen acceso a Internet. Y pues todavía no vencemos como pasar de que sea menos del 20% de los mexicanos que tienen acceso a Internet, ¿no? Y pues eso puede parecer como muy poquito, pero se traduce en millones de personas. O sea, recordemos que no vivimos como 10 aquí, entonces son muchísimas personas que no tienen acceso a Internet ni a redes sociales. Y incluso aunque parece que hay más porcentaje de personas que tienen acceso a redes sociales, es porque muchos tienen doble perfil de Facebook, ¿no? O sea, como que están infladas ahí las cifras. Pero bueno, básicamente la idea es un poco como recordar esto que dijo Andy, que no todo son redes sociales, aunque es bien sabido que pues todas las fake news que han corrido durante la pandemia, pues tienen esta dualidad, ¿no? Son como una navaja de doble filo las redes sociales. Por un lado son muy buenas porque nos permite llegar de manera rápida a las personas, también nos han permitido mantenernos conectados, pero hay una gran cantidad de fake news circulando. Y yo particularmente soy de esa idea que en donde hay fake news debe de haber divulgación sí o sí, ¿no? Hace poco en la revista Ciencia hablábamos sobre la importancia de mantener impresa la revista, y uno de mis argumentos, bueno, no se pudo al final por problemas presupuestales, pero uno de mis argumentos era ese, que cuando uno va, por ejemplo, a un puesto de periódicos, pues se encuentra como con un montón de pseudociencia, ¿no? O sea, hay revistas que hablan de astros, como dietas mágicas para bajar de peso o para, según, curarte del cáncer, cosas así que pues son pura charlatanería, ¿no? Entonces yo creo que deben estar a la par los discursos de divulgación, a la par al acceso para las personas, tanto estos discursos, si hay discursos de pseudociencia y charlatanería, debe de estar ahí la divulgación también presente. Y pues coincido con Andy también en el hecho de que también hay una responsabilidad de vuelta para el divulgador, ¿no? O sea, de qué es lo que quieres hacer a la hora de divulgar en redes. O sea, tienes una responsabilidad bien grandota y pues ser honesto contigo mismo, ¿no? Si realmente vas a hacer como divulgación o quieres volverte una figura política y ser un influencer, que pues trae consecuencias también cuando tienes muchos seguidores, ¿no? O sea, tienes mayor responsabilidad y pues tienes que pensar en eso desde que estás creciendo, ¿no? Hacia dónde vas, cuál es el objetivo que tienes y pues ser honesto tanto contigo como con tus seguidores, ¿no? Para saber cómo vas a estar divulgando ese contenido. Exacto, importantísimo. Yo por eso a mis 2 seguidores les digo, hey, esto es de verdad, créanme. Entonces, sí, definitivamente, Lalo, como lo comentas, nos vamos al Facebook y todo lo que nos sale, ¿no? De que medicamento milagroso, que ahora la luna, que ahora esto, y no lo creemos, pero la parte más importante es irnos a esta divulgación, que esa información sea algo verídico, algo que sea comprobable, algo que tenga un sustento. Pero lo que comentaba ahorita me llamó mucho la atención, porque hay muchos lugares, como lo comentas, que no tienen este acceso a Internet. ¿Qué propondrían ustedes como para poder combatir esta parte de desinformación y llevar esa divulgación hasta esos rincones? Bueno, bueno, yo soy de Aguascalientes y en Aguascalientes, de parte del Museo Descubre, participo en actividades para llevar los telescopios y llevar la astronomía a comunidades. Y es una buena iniciativa. Iniciamos desde tiempos antes de pandemia, pero con la pandemia todas estas actividades se detuvieron, pero actualmente, afortunadamente, ya se están volviendo a retomar. Pero sí era muy gratificante pues ir a las comunidades y hablarle a los niños. Bueno, había de todas las edades, niños, estudiantes y ya también adultos, y todos se interesaban por ver a través del telescopio y decían, ay, esto que se ve aquí, ¿qué son? Ellos tenían sus propios nombres que le llamaban a los objetos astronómicos. Ya nosotros les decíamos, no, pues se llama así, pero también es popularmente conocido de esta forma. Entonces son estas ciertas actividades. También pues podríamos proponer, sí, no solo llevar la astronomía, sino también otras ciencias.
Y así como lo dice Cintia, o sea, pues no tenemos de otra. Hay que llevarla a donde se encuentre la gente, porque pues, creo que es momento de tomar este concepto de la divulgación de la ciencia, que pues sí es educación voluntaria. Entonces, ¿cómo no puedes tener voluntarios si no saben que existe? Muchas de las cosas, o sea, también de las investigaciones que he hecho es, o sea, qué tanto ha permeado la divulgación de la ciencia en México. Y también voy a retomar un poquito esta encuesta nacional ¿cómo se llama? De percepción de la ciencia aquí en México, creo que uno de los resultados más alarmantes es que la población en México cree más en pseudociencias, en cuestiones mágicas, en supersticiones que en la ciencia misma. Pero creo que muchas de las razones por las que esto sucede es porque no tienen a la ciencia a la mano, que no tienen a alguien o un grupo de personas que realmente les diga, oye, esto es ciencia y esto está bonito y eso está padre. Mucho de eso es justo porque no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a las redes, no saben ni siquiera que existe muchas veces. Entonces, ¿cuál es la opción? Ir a decirles, miren, hay esto, tenemos esto, si quieren, vengan y acérquense. Obviamente para poder hacer esto se requiere mucho más trabajo que hacerlo en redes sociales, pero sí creo que es necesario. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Qué estrategias necesitaríamos para poder llevar talleres presenciales, para poder llevar obras de teatro, para poder llevar cuentacuentos? Las actividades son así las que tu imaginación, hasta donde tu imaginación llegue, y lo único que necesitamos es planeación. Decir, ok, voy a hacer este taller. Por ejemplo, que en algún momento, pues, cada año se realiza la Semana del Cerebro. Y allá en la Ciudad de México, donde yo estudié, era muy curioso que dentro del departamento, pues nosotros hacemos neurociencias, pero afuera la gente no tenía idea de lo que hacíamos. Entonces, mucho es, ok, pues es que ni siquiera la gente ni siquiera sabe. Entonces, pues generar cada vez más y más y más propuestas para que la gente pueda estar identificando que eso existe, que los talleres existen y que poco a poco lo pidan. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que cada vez haya más y más y más y más de ese tipo de actividades. Y justo, pues llevarlas a donde se requieren. Que incluso muchos decimos, bueno, es que a las rancherías y a que los pueblitos, claro que sí, pero también dentro del círculo urbano, dentro de la mancha urbana, nos damos cuenta que hay gente que pues tampoco está al tanto de eso. Yo pongo este ejemplo muy típico que yo estoy en el Sinvestav, los vecinos, la gente que estaba así alrededor, no tenían ni idea de lo que hacíamos nosotros hasta que empezamos a hacer estos talleres de la Semana del Cerebro. Entonces, eso también sería otra. ¿Desde dónde, desde qué tipo de instituciones podemos hacer la divulgación? Podemos ayudarnos desde instituciones de carácter público, instituciones de carácter privado, ONGs, museos, instituciones educativas. Entonces, lo que necesitamos como divulgadores es justo empezar con un proyecto. Que ese proyecto que puede ser, quiero llevar la ciencia a la ranchería más alejada de Michoacán. Va, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Entonces, planeación es lo único que necesitamos para poder llevar ese tipo de proyectos a más y más y más personas. Excelentísimo. Sí, no, definitivamente. Lalo, ¿algo quieres complementar ahí? Es, sí, o sea, coincido perfectamente con Cintia y con Gabriel. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. Particularmente a mí me ha tocado, de hecho, ADN Aprende empezó haciendo talleres. O sea, era muy poco la parte que hacíamos en redes sociales. Hace 8 años empezamos, ya casi 9, empezamos a hacer divulgación y pues las redes sociales no tenían un boom tan grande como ahora lo tienen, pero justo empezamos haciendo talleres de divulgación en zonas rurales en Hidalgo, ¿no? Y justo eso nos permitió creo que como que pulió nuestra visión de divulgación, estar como en contacto con las personas y con personas que a lo mejor no estaban tan en contacto con la ciencia y que tenían como muchas dudas. Y particularmente yo creo que independientemente de lo que hagamos, o sea, que sean talleres, sean obras de teatro, sea lo que sea, yo creo que es bien importante también tener en mente qué es lo que la gente quiere saber, ¿no? O sea, porque a veces llegamos como con una visión bien impositiva de yo te quiero enseñar sobre mi tema y te callas, te voy a enseñar sobre, no sé,
sobre destilaciones y solamente va a La hablar tercera sobre... ley de Newton. Tienes que aprender sobre destilaciones. Entonces hay veces que la gente quiere saber sobre otras cosas, ¿no? Entonces hay que también tener esta apertura como divulgadores o como científicos que están haciendo divulgación o como a lo mejor estudiantes y apenas estamos iniciando divulgación, que la gente va a aprender de otras cosas y que ahí entra como una doble chamba para el divulgador, aprender de otros temas. Eso es lo que me encanta como a la hora de hacer divulgación, porque todo el tiempo estoy aprendiendo. O buscar alianzas para poder llevar a otras personas y que puedan ayudarnos como con los discursos, ¿no? Y trabajar junto con ellos también, pues hay gente que está tan experimentada a la hora de hablar con personas que no están especializadas en su área y pues termina siendo un conflicto, ¿no? O sea, en lugar de querer transmitir este enamoramiento, este asombro, dejan a la gente más confundida de lo que podrían haberle dado respuestas. Entonces yo creo que eso para mí es muy importante, saber qué es lo que la gente quiere saber, qué preguntas tienen. Hay muchos trabajos que se han hecho en México, en el ITES o que se han hecho también incluso en diplomados. Gente, me ha tocado estar en diplomados y gente se ha dedicado a hacer como encuestas para saber qué es lo que la gente quiere saber. No es tan complicado del todo, o sea, sí lleva una chamba detrás poder hacer pues unas encuestas, poder ver o hacer de otras maneras, a lo mejor con los niños ponerlos a hacer dibujos, ¿no? Para ver qué es lo que les llama la atención. Entonces hay como muchas formas de poder acercarse y saber qué es lo que la gente quiere saber. Pero sí considero que eso es súper importante. Hay un montón de cosas que están involucradas. Hace rato hablaba Gabriel sobre la EMPECIT, la Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología. A mí lo que también más me preocupa es que no tenemos una EMPECIT. Ya se nos fueron dos. Este año tendría que haber salido la segunda. O sea, desde 2017 fue la última, en 2019 tuvo que haber habido una, en 2021 tuvo que haber habido otra y no hemos tenido ninguna. Entonces no sabemos tampoco cómo está la percepción actual de la ciencia en México, ¿no? Que este momento sería crucial este año para saberlo con respecto a la pandemia, para ver si ha habido un incremento o decremento y tomar cartas en el asunto, pero no lo tenemos. Entonces yo sí considero que es bien importante eso. Y además, en la EMPECIT de 2017 no se aborda el tema de redes sociales, ¿no? O sea, está nada más como si la gente se entra por revistas, periódicos, radio, televisión, los medios tradicionales, pero no sabemos nada sobre cómo se enteran en redes sociales en México. Entonces también sería importante indagar en eso para que pues nuestros contenidos tengan mayor incidencia, ¿no? O sea, yo creo que echar mano de estas encuestas, a veces uno dice, ay, qué aburrido, hicieron otra encuesta, ¿no? La encuestitis. Pero pues hay que saber cómo usar también esos datos a favor nuestro para poder hacer mejores contenidos cada vez. Entonces nada más, creo que esos son mis puntos. Creo que se pueden hacer todo lo que ya mencionaron, pero tomando en cuenta siempre el público, pensando para quién van dirigidas esas cosas y tomando en cuenta este tipo de instrumentos que se hacen a nivel nacional o a nivel estatal, porque también hay consejos estatales que hacen estos diagnósticos que podemos echar mano para poder hacerlo de la mejor manera. Andy, ¿algo más que quieras complementar aquí? Que tú que andas, mira, ahí directamente en campo haciendo divulgación a distancia. Pues no tengo mucho que decir, la verdad, mis compañeros abordaron bastante bien esa parte. Por experiencia ya he ido a bastantes días, lugares donde no pasa ni un rato. Entonces, sí es muy difícil y justamente lo que es empatizar con la gente, hablarles, o sea, como ver sus intereses sobre todo, ¿no? Porque justamente no vas a llegarle y decirle, oye, te voy a hablar de la célula tal, es importante, y a ellos no les interesa, o sea, a lo mejor les interesa cosas como cómo hacer algún, cómo combatir la problemática entre perros y jaguares, ¿no? A lo mejor esto ha habido bastante. Creo que ya se nos trabó Andy. Sí, ya se nos fue Andy. Ventajas de estar en campo. Exacto. Se nos cayó de la lancha, así, no es cierto. Andy, sábela, Andy. Andy, regresa. Ya regresé. Ah, ok. Bueno, justamente como estaba diciendo, o sea, temas de interés, temas que a lo mejor ellos los viven día a día, en este caso problemáticas medioambientales o quizás
algunas veces abordamos lo que es la etnobotánica, que es justamente muy indispensable, cómo abordarlo desde la parte cultural, desde la parte científica. Entonces, al menos por mi parte, eso es lo que hemos tratado de hacer, por parte de Biólogos Haciendo Cosas, tratar de enfatizar, de tener ese vínculo con la sociedad, qué es lo que les interesa, qué es lo que no, y llevar la ciencia a los lugares que más podamos. Justamente la pandemia no nos ayuda mucho y el apoyo de gobierno y de algunas instituciones tampoco, pero justamente lo que tratamos de hacer es ir a los lugares que podamos. Excelente. Yo creo que también, pues mucho el cambio de todo esto de las instituciones, pues va a estar en nosotros, ¿no? Va a estar en que empecemos a sumar fuerzas para que esto se pueda empezar a hacer posible, porque pues caemos en fake news y caemos en mucha charlatanería, como lo comentaba Lalo, y la gente se está mal informando. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrar todos los divulgadores para decir, tenemos que hacer algo, juntarnos y pues que se haga escuchar que esto se necesita porque es para la gente. Exacto, la gente quiere saber, eso está clarísimo. Que muchas veces pues, la información que tienen a la mano pues, es de un corte falso, pero la gente quiere saber. Entonces, lo que tenemos que hacer es justo hacer o sea, de crear más espacios de este tipo para que la gente también pida esos mismos espacios y que de esa manera también poder impulsar a que las autoridades empiecen a fomentar también estos espacios. No es un círculo vicioso, bueno, no, no me gustaría decirle así, pero justo es un círculo que depende de varias partes. Como lo dicen, pues sí, lo principal es el público. Lo que ellos quieren saber, lo que ellos quieran necesitar, eso es lo que tenemos que escuchar con otros y es lo que también las autoridades van a escuchar, ¿no? Que si quieras por votos, que si quieres por lo que sea, pero pues a quienes van a escuchar es al pueblo, es a la población, al público. Entonces, si el público pide ciencia, es más fácil que las instituciones también le den ciencia. Muy bien, sí, definitivamente. Y yo creo que ahorita, aprovechando también que mucha gente está conectada, ¿no? De repente al teléfono, vivimos con ese implante en nuestra mano del teléfono y nos la pasamos mucho en plataformas, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Entonces son plataformas que tienen un gran alcance de gente y ¿por qué no empezar a utilizarlo para llevar esta información verdadera, esta información comprobable, esta información que tiene un sustento para que tengan un contenido de calidad? ¿Cómo creen ustedes que ha influenciado todo esto en la pandemia? ¿Con todo esto te refieres a las redes sociales? Sí, 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 de la parte de redes sociales y plataformas, ajá. Porque tomando en cuenta lo que era antes y lo que es ahora. Sí, bueno, como lo decía Lalo, ¿no? Al principio la divulgación estaba más como talleres presenciales, publicaciones impresas. Pues la pandemia nos dio un cambio así brutal de un día para otro. Te tienes que encerrar, no puedes llevar nada a la gente de cara a cara. ¿Y qué haces? Pues a través de redes sociales. Otra cosa que se me hizo muy buena, porque de hecho mi proyecto empezó durante la pandemia, déjenme decirles, y creo que no solo el mío, o sea, me di cuenta que varios proyectos de divulgación de la ciencia empezaron durante la pandemia. O sea, la pandemia pues trajo cosas buenas, entre ellas que nos dijeron que la gente quiere saber. Entonces, al estar encerrados, nos dieron también las herramientas aquí a la mano, decir, oye, la gente quiere saber, empecemos a divulgar ciencia, lo piden, tenemos aquí la herramienta a la mano y vamos a hacerlo. Entonces, creo que sobre todo para quienes están empezando, creo que las redes sociales son como un medio muy, muy amigable, ¿no? Para poder hacer divulgación de la ciencia. Y la pandemia, pues, digamos que generó un boom de divulgación de la ciencia. O sea, cuando en otras circunstancias, en otros años, la ciencia había estado en primera plana de periódicos, revistas, redes sociales, etc., etc., etc. Digo, la pandemia trajo cosas buenas, trajo muchas desgracias, evidentemente, pero que poco a poco o sea, se empezara a dar cuenta la gente que hay más allá, que quieren saber cosas y que también quienes saben, divulgadores científicos, se dan cuenta que la gente sabe y que tienen que pueden hacer una actividad importante, ¿no? Y que pues, las redes sociales fue un medio muy, muy al alcance de muchas personas que pues están empezando quizás en divulgación.
y que también la pandemia misma como que les abrió esas puertas. Bueno, nada más quería decir que con la pandemia pues nos cambió mucho la forma de cómo divulgábamos. Yo inicié antes, un poco antes de la pandemia, pero no era como tan constante y la pandemia me permitió eso, ser un poco más constante, tener tiempo, llegaron a las personas a través de redes sociales, pero creo que también es muy importante como poco a poco de que se van reactivando las actividades presenciales y las retomando también nosotros, llevando los talleres y todo esto y buscar un equilibrio entre las cosas digitales y también lo presencial. Perfecto. Ahora sí, si quieren. Yo considero que sí tiene retos, o sea, como la divulgación en redes sociales, sobre todo pues para quien a lo mejor no había hecho nunca antes un post de una infografía o se había grabado en TikTok y que le daba pena grabarse, ¿no? Hablar ante la cámara, o cuando estás haciendo una charla en línea y no ves a las personas que están conectadas, pues tiene como todos los retos, ¿no? Un montón de retos que no tenías cuando era en presencial, porque pues veías las caritas de las personas y si se estaban aburriendo, no sé, soltabas un chiste así como para que regresaran y como que los atraparas otra vez, o así, ¿no? Como ciertas cosas que podías hacer. Pero creo que el reto más grande en redes sociales y particularmente como preguntaste, profe, con el tema de la pandemia, creo que es el tema de cómo comunicamos lo que es ciencia. O sea, la ciencia no vista como verdades absolutas, sino como también una fuente de incertidumbre, ¿no? La gente no está acostumbrada a eso. O sea, como que a la gente lo que le gusta que le digan es, oye, es esto, esto y esto, y pasa por esto, esto y esto. O sea, porque ya es como lo que viene en los libros de texto gratuito, ¿no? O los libros de texto, que ya sabemos, o sea, son como puras certezas las que nos están transmitiendo de ciencia. La Tierra gira alrededor del Sol y lo sabemos por esto y esto y esto. Y en la pandemia había muchas incertidumbres. De hecho, todavía tenemos incertidumbres ahora, por ejemplo, con la variante Omicron, que la gente ya quiere saber si es más peligrosa que las anteriores, pero pues todavía faltan como un montón de estudios para poder saber si sí o si no. Entonces, creo que es todo un reto de qué manera comunicamos la incertidumbre y comunicamos que la ciencia trabaja con incertidumbres y eso no está mal. O sea, de hecho es como avanza la ciencia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que o sea, no buscamos la verdad absoluta, sino se está construyendo el conocimiento con base en estas preguntas, en estas incertidumbres, en estas cosas que a lo mejor ya sabemos que ya se comprobaron, pero que no todo es una verdad absoluta en este momento, ¿no? O sea, por ejemplo, pasó cuando decían, no se pongan cubrebocas porque los cubrebocas los necesitan los médicos, y no sé, un mes después te dicen, no, sí ponte cubrebocas, ¿no? Entonces la gente dice, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, ¿que nos lo ponemos o no nos lo ponemos? ¿Por qué la ciencia se contradice, no? Y eso también es un poco caldo de cultivo para los compas que hacen como fake news, ¿no? O negacionistas de las vacunas, negacionistas del virus. Entonces, ¿de qué manera no les damos caldo de cultivo, sino que realmente por eso les decía mucho el tema de la forma de pensamiento, ¿no? Si vacunamos un poco a la gente con esta forma de pensamiento previa y les decimos que la ciencia funciona así y no con verdades, como nos enseñaron en la escuela, porque sí creo que a todos nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, ¿no? La ciencia es una fuente de verdades absolutas y no hay que contradecirla y no hay que cuestionarla porque así es la ciencia, así funciona. Si les vamos cambiando ese chip, creo que nos va a resultar incluso más sencillo combatir las fake news, ¿no? Incluso la gente se puede convertir en agentes de combatir fake news en redes sociales. Eso estaría bien chido que en algún momento pasara. Pero creo que eso sí es sumamente importante, ¿no? O sea, el reto de cómo comunicamos, creo que hay gente que lo ha logrado bastante bien, hay otros que no tanto, incluso hay como peleas luego entre divulgadores de que no, es que eso no lo dice el tal artículo, no sé qué, pues hay que mostrar más bien que no es una pelea, que es un diálogo, ¿no? O sea, que esta forma en la que dialogamos con los artículos y con la información es válida y que no desacredita lo que está diciendo uno con respecto a otro. Y ya creo que ese era mi punto, creo que es como el reto más grande durante la pandemia con divulgación en redes sociales. Así que voy a meter un poquito mi cuchara, porque eso que está diciendo Lalo es cierto y no solo para la gente. O sea, yo me he enfrentado con muchos científicos que están reacios incluso a rechazar esta idea de que se cuestionen sus postulados. Y así pero se supone que así avanza la ciencia por preguntas y cuestiones. Y entonces, creo que creo que eso es un reto grandísimo porque lo vemos, se supone que en las personas que están más preparadas, que son que se supone que son los que hacen la ciencia, yo lo he visto mucho
Entonces, pues sí, es un reto grandísimo. Sí, no, recordemos que las ciencias son refutables, o sea, al final de cuentas, todo está cambiando y así como nos tocó la pandemia tan drástica, tenemos que adaptarnos. Y en esta adaptación es donde viene todo esto de que, sorry, ayer funcionaba esto, ahora que funciona, ¿no? Y es cuestionarnos siempre esto. Y para allá justamente iba a redirigir la pregunta, porque me gustaría saber alguna forma que ustedes implementaron para llevar la divulgación ahora en pandemia. Ya hablamos de varias, pero una que ustedes dijeron, a mí en particular me funcionó esto. Andy. Sí, pues justamente creo que la pandemia y esto del boom de las redes sociales sí me ayudó muchísimo. Sí tuve muchísimo alcance de las personas. No es menos importante, pero justamente todavía sigo como que con esa página de seguir yendo a lugares como justamente te lo he dicho. Pero sí es un reto bastante grande. Por ejemplo, algo que decía Lalo, a mí me da súper nervios de estar, por ejemplo, en frente de una cámara. Entonces me pongo muy nerviosa. Pero sí me ha funcionado muchísimo. Creo que de las plataformas que más me han funcionado es Instagram, TikTok y Facebook hasta ahora, que son creo que las que más han tenido boom. Sin embargo, creo que en cuestión de algunas redes sociales hay mucha pelea, hay mucha controversia con respecto de algunas personas que difaman la ciencia. Entonces hay que estar dándole duro, no abandonar también estos medios. Perfecto, Andy. ¿Alguien más gusta? A que nos comparta qué es lo que hizo para divulgar. Bueno, pues yo como que de lo que más he hecho para divulgar en redes sociales es justo elaborar infografías, ¿no? O sea, la creación de un personaje que es como quien acompaña a este conocimiento, estos mensajes que yo quiero transmitir. Un pequeño personaje, es un cerebrito, de hecho se llama Brian. Entonces este personaje me ha ayudado mucho como a transmitir este mensaje. Es este cerebrito que transmite el mensaje acerca de la neurociencia de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, es como que lo que más me ha ayudado a mí, pero también he echado mano como de pláticas en vivo, los lives, creo que esos también me han funcionado muchísimo. Les digo, me tocó tener una semana del cerebro a distancia, entonces me ayudó muchísimo como estas pláticas en vivo, ¿no? Porque eso permitía a la gente tener un diálogo simultáneo en ese momento, algo que pues subes una infografía y ay, si alguien quiere comentarla, pues está ahí, tiene todo el tiempo del mundo, lo que sea, pero un live que tiene una duración de, por ejemplo, 40 minutos, una hora, qué sé yo, da como que mucho tiempo, permite más alcance. Yo los hacía sobre todo en Facebook, entonces donde yo más me he movido, donde la red social que más me ha funcionado a mí personalmente. Y ahí es donde con esos lives podía tener como mucho alcance, porque era una publicación que estaba ahí, estaba en ese momento, estaba en vivo, entonces como que la gente se motivaba más a quedarse viendo y hacer preguntas en esos momentos. Y súper bonito el cerebro, la verdad que esas ilustraciones están bien bonitas. Ay, gracias. Espero que poco a poco mejore más. No, están muy, muy, muy genial, me encantó. Igual si no lo siguen, síganlo en Neuroscientist, por favor, hace muy bonito contenido. Cintia, platícanos a ver qué te ha funcionado a ti. Yo con Cúmulo Científico me apoyo mucho de las cosas visuales. Estando en redes sociales tienes que captar la atención de las personas en los primeros 3 segundos, si no tu contenido se va a perder en la infinidad del internet. Entonces yo utilizo mucho los apoyos visuales, poner imágenes, alguna ilustración, tratar de resumir la información en una imagen, poner, no sé, no tanto texto para que a primera vista resulte llamativo y no se pierda.
Incluso si es mucha información, puedes dividirlo en varias imágenes y jugar un poco con esta dinámica que tiene Instagram de los carruseles, que cuando deslizas se puede ver como una imagen completa, como si estuviera, como si estuviera recorriendo toda una imagen larga. Eso está muy padre y siento que ayuda mucho a que las personas se queden y continúen leyendo la información. Entonces sí, y bueno, a mí me gusta particularmente mucho Instagram porque creo que te permite, aparte de las infografías, pues están los lives, que también es una buena forma pues, de llevar la información durante la pandemia y todo esto, con charlas, algo. También hice algunos experimentos, entonces es como llamativo de, hacer un experimento, en vivo, entonces es como si algo sale mal, pues ya va a quedar grabado y todos lo van a ver, ¿verdad? Entonces es como llamativo, interesante. Y pues también está la opción de las historias que te permite pues comunicar la ciencia con tal vez cosas pequeñas, pero diario. Entonces también siento que Instagram tiene varias herramientas que son de ayuda. Excelente. No, sí, definitivamente todo queda en internet. Lalo, a ver, danos, ¿qué te funcionó? Pues cuando inició la pandemia el año pasado, teníamos nosotros en ADN un café científico que se llama Cuando es Cucharaditas de Ciencia. Tenía apenas un año de estar funcionando en presencial y pues decidimos transportarlo, digamos, como a la virtualidad. La verdad es que sí nos costó mucho trabajo al inicio porque como que no había mucha información de cómo transmitir, las plataformas tampoco estaban como adaptadas para transmitir. Fue un despapalle, pero se logró. Y y la verdad es que al inicio, pues los lives funcionaban muy bien. O sea, de hecho tuvimos un ciclo sobre guardianes de la biodiversidad el año pasado que tuvo mucho alcance, hubo muchas personas conectadas. También tuvimos un ciclo sobre Rosalind Franklin. El año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Rosalind. Entonces tuvo mucho alcance. Pero también, o sea, creo que lo importante es irse adaptando como a las cosas. Las redes sociales son muy cambiantes, van dando como las dinámicas. Y pues ahora los lives no son tan largos, ¿no? O sea, al menos hemos tratado como de adaptarlos a los más cortitos, hacer como cápsulas, ¿no? No hacer como el live, sino a lo mejor hacer cápsulas más pequeñas. Yo particularmente me metí durante la pandemia en TikTok. Ahorita lo tengo un poco abandonado, pero me funcionó bastante bien. O sea, ahí hasta la vez que me disfracé de vampiro y hablando sobre animales que son vampiros en la naturaleza funcionó bien. Hablando sobre cosas actuales, ¿no? Cuando salió el capítulo de What If sobre que se mencionaba a Hedy Lamarr, ¿no? Haciendo un videito sobre Hedy Lamarr que tuvo un buen impacto. Entonces, creo que hay muchas formas ahí de poder adaptarse a redes sociales. Y bueno, desde la revista también los lives, ¿no? Se nos funcionaron mucho. Teníamos antes unas cosas que eran charlas con autores y presentaciones de la revista. Y pues nos han funcionado bastante, tanto para hablar de temas de la revista como para hablar de temas de actualidad de COVID, ¿no? La gente puede hacer sus dudas directamente. Y creo que eso también en un inicio, yo creo que todavía de repente hay gente que tiene muchas dudas sobre la pandemia y los lives funcionan mucho por eso, porque le puedes dar respuesta inmediatamente con alguien que está trabajando en el tema de pandemia o con el virus y le puedes dar respuesta inmediatamente, ¿no? Eso creo que también le atrae mucho la atención de las personas y pues no desesperarse también porque luego como preguntan como 40,000 veces la misma cosa. Pero creo que eso es importante, o sea, mientras sigan preguntando está bien, o sea, y darle respuesta a las preguntas. Perfecto, Lalo. Sí, definitivamente hay mucho que todavía se puede ir haciendo en esto y pues si el público lo exige, hay que seguir haciéndolo. Por eso dejen las preguntas en los comentarios. Si tienen alguna pregunta para cualquier ponente, adelante, déjenla ahí, porque ahorita vamos a dar este espacio para también escuchar qué quieren saber, qué quieren exprimirle a estas personitas que están aquí, expertas. Y bueno, para ir finalizando ya esta parte de la mesa, me gustaría esta última pregunta que me contestaran. Si alguien quisiera incursionar en esta parte de la divulgación científica, ¿qué consejo le daría? A ver, los veo así como yo primero, no, mejor tú el que sigue. A ver, Gabriel, eso. Así, yo primero. Si quiere hacerlo, que lo haga, pero que lo haga bien. Que se documente para que vea cómo es hacer divulgación, qué significa hacer divulgación, porque vuelvo a lo mismo. Luego todos creemos que divulgación sí es
compartir memes y hacer infografías y publicarlas. Va mucho más allá de eso. Entonces, que sí lo haga. Es muy bonito el hacer divulgación de la ciencia, te digo, a mí se me ha hecho muy gratificante, pero pues que sí, también se documente, estudie, tome cursos sobre cómo hacer una mejor labor. La divulgación, vuelvo a lo mismo, es desde muchas, es muy diferente, es muy variada, es muy diversa. Entonces, cada estrategia de divulgación tiene como sus detallitos, ¿no? Entonces, eso es una, documentarse y siempre experimentar también, ¿no? Eso es algo que también nos permite mucho la divulgación de la ciencia, ¿no? Experimentar, tratar de hacer cosas nuevas siempre, que no se quede siempre en lo mismo y que cambie la estrategia conforme cambia el público, cambia la recepción de la gente, cambia el contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, que siempre pues, se esté preparando, se siga preparando. Es una labor de constante. No es nada más de un día así, me quedó bien chido mi meme y lo subo. Es una labor constante, constante, constante. Entonces, estarse formando, estar estudiando, estar colaborando también como con otros divulgadores, seguir trabajo de otros divulgadores para ver cómo lo hacen ellos. Y también por ahí podemos aprender muchísimo. Pero sí, eso, aprender no solo porque tenemos que hacer mucho, estamos aprendiendo mucho de nuestra área, pero que no se nos olvide que la divulgación es otra área del conocimiento, es una disciplina como tal, y como tal, pues hay que darle su importancia y por eso hay que también aprender de la disciplina. No, hombre, palabras sabias, palabras sabias aquí. Excelente. Cintia, a ver. Pues animarse. Creo que el primer paso sería definir acerca de qué ciencia más es la que te interesa, porque vas a pasar mucho tiempo investigando sobre un tema, entonces tiene que ser algo que realmente te llame a ti la atención para que puedas compartirlo y puedas compartir a la vez no solo del conocimiento, también tu emoción y pasión por un tema. Entonces, sí, prepararse, tomar algún curso, algún taller acerca de la divulgación, si quieren hacer tal vez infografías, ver videos o un curso, taller acerca de diseño, todo esto ayuda mucho y pues te va a permitir a ti pues de ya tener una idea clara de lo que quieres hacer. Y además, bueno, no es una tarea fácil, tal vez al inicio te sientas como estancado, pero yo creo que tienes que ser constante y seguir trabajando y poco a poco vas a ir viendo que pues vas a llegar a más personas y cuando llegues a más personas, la recompensa va a ser buena porque vas a ver que lograste el objetivo y sí se interesaron en la ciencia. Excelente. Sí, definitivamente comparto esa parte de la satisfacción, ¿no? Que sea bien aceptado tu trabajo, la verdad. Andy, ¿nos quieres compartir? Sí, sí, claro, justamente como dice Cintia, ser constantes, mantenerse informados, estudiar, justamente esto que decía Lalo, siempre estar investigando, estudiando, conociendo nuevas cosas para poder llevar una buena información hacia las personas. Es una súper recomendación para todos aquellos que quieren iniciar, tener esa iniciativa y sobre todo mantenerse humildes ante las personas, mantener esa empatía. Esa es mi recomendación. Claro que sí. Perfecto. Lalo, échanos el power. Yo agregaría todo lo que ya mencionaron. Estarse cuestionando, hacer como una autorreflexión de lo que para usted, o sea, como hace rato se los dije, para ustedes, ¿qué significa la ciencia? Si tenemos una visión como muy... o sea, es que es como de construirse un poco, ¿saben? Como esto, ahora que está de moda esa palabra de la deconstrucción, pues de construirse como la visión que nos han mostrado, o sea, de cómo es la ciencia, ¿no? Y solo hay un método científico, todo este tipo de cosas que si no nos lo autopreguntamos, lo vamos a estar transmitiendo de manera directa o indirecta a la hora de hacer divulgación. Entonces yo sí considero que es bien importante estarse construyendo, leyendo. Yo sí considero fundamental que cualquier divulgador lea cosas de historia y filosofía de la ciencia, incluso sociología de la ciencia también, para poder ir nutriendo su chamba
y la verdad es que a veces son cosas que no vemos tanto en la carrera. O sea, por ejemplo, acá en biología, en la Facultad de Ciencias, solo es una materia y ya. Y yo creo que incluso debería haber como otra más de refuerzo al final, ¿no? Ya con todo lo que viste, entenderlo. Y la parte también ética, ¿no? Creo que este caminar de ser divulgador es un caminar de nunca dejar de aprender, como, pues, como lo haría un científico también. Los científicos nunca dejan de aprender todo el tiempo y pues no somos la excepción, ¿no? O sea, hay que estar aprendiendo todo el tiempo y sobre todo, yo también les recomendaría mucho leer mucho sobre, no solo sobre ciencia, sino sobre cosas de literatura en general que les pueden servir como para hacer luego referencias a la hora de estar haciendo cosas, incluso hasta ver anime y ver cosas así que a lo mejor no es de su, no es de su, yo siempre hablo, de repente daba como ejemplos y veía la cara de los niños y decía, no, es que hay un brinco generacional muy grande, entonces me tenía que poner a ver caricaturas de niños. Entonces, ver cosas de la cultura popular, de lo que está de moda y de lo que los niños ven, o si van a dirigir a niños, o si se van a dirigir a jóvenes, lo que ven los jóvenes, pues les puede funcionar mucho para poder usar ejemplos y hacer analogías y metáforas, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante. Y por último, si pueden tomar un curso de redacción y de ortografía, les va a servir muchísimo porque pues la gente, si van a hacer cosas en redes sociales, luego la gente, hay muchos haters que nada más andan, bueno, sobre todo como estos como adictos a corregir a la gente por su gramática, que a veces yo soy uno de ellos, aunque no lo hago, pero sí se lo hago a mis amigos. El profe Arturo no me va a dejar mentir, ni Dani. Pero sí, busquen un curso de ortografía y de gramática, porque eso también le va a dar como cierta más, bueno, un poco más de seriedad a sus posts, ¿no? O sea, que estén con bien los acentos, que esté bien puesta la oración gramaticalmente correcta, etcétera. Todo que esté como muy bonito, eso les va a funcionar también como, digo, no es la base del todo, porque el todo debería de ser, pero eso le da la claridad a su mensaje, que se acuerdan que hace rato les dije que para mí la claridad, el rigor y la amenidad son como las tres piezas fundamentales para hacer divulgación. Entonces ahí la claridad con los que mensajes bien escritos creo que es fundamental. Chale, déjame sobo, Lalo del Pedradón. Fue un acento que se me fue, Lalo, fue un acento. No, sí, definitivamente, pues ahora sí que tenemos público viendo esto y hay que darle la mejor calidad al público. Y bueno, de verdad les agradezco mucho por su tiempo y pasamos a la parte de las preguntas que nos hacen aquí. Mira, Lilia y Beth nos hace una pregunta. ¿Cuál es el trabajo más difícil de hacer divulgación? Pues no sé, para mí, o sea, es que no sé si te refieres como en general de cosas de divulgación, pero o ya en la divulgación. Para mí, el trabajo más difícil en divulgación, cualquier cosa que haga de divulgación, es sintetizar, porque luego hay mucha, o sea, te pones a leer como de un tema y puff, sale información hasta debajo de las piedras, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago para hacer un mensaje corto? Pues porque no me puedo aventar un video de 3 horas, ¿no? O no puedo dar una charla de 3 horas. Entonces, o hacer incluso un taller. Entonces yo creo que esta parte de sintetizar a mí me cuesta mucho trabajo porque yo soy bien chorero, entonces me cuesta y me encanta el chisme. Entonces a veces si encuentro chisme me gusta darle más peso al chisme porque sé que la gente le va a traer más, pero ¿cómo haces para sintetizarlo, no? Eso, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que deberían de llevarse? Y hacer como estos checklists de que no se te vayan como las cosas. ¿Cuál era tu pregunta objetivo? O sea, como qué era lo que querías comunicar y qué es lo que voy a comunicar. Eso para mí, dentro de divulgación, es lo más importante. En general, de hacer divulgación, yo creo que lo más difícil es aquello que no has hecho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí al inicio me costó mucho trabajo empezar a hacer infografías, porque no sabía nada de diseño, justo la parte, también aplica el tema de tener que reducir cosas y la curva de aprendizaje, sobre todo para empezar a manejar un programa de diseño, pues es como un poquito tardada, ¿no? Pero yo creo que cuando te enfrentas a algo que no habías hecho antes y empieza a ser como un poco complicado, aunque ya tengas experiencia haciendo divulgación en otros medios. Pero bueno, particularmente creo que eso es lo más complicado. Muchos thank you, Lalo. ¿Alguien más quiere compartirnos qué es la parte más difícil de hacer divulgación? Esa es la pregunta de examen, ¿eh? No, pues ya reprobé, Arturo, espérate. ¿Qué es lo más difícil de hacer divulgación? Pues yo creo que puede ser quizás un poquito la constancia. Porque luego yo tiendo mucho a meterme en 30 millones de actividades diferentes
Entonces que justo ser constante. Atrapada. Ah, ya le quedó el saco. Ya le quedó el saco. Entonces que justo, o sea, como, por ejemplo, redes sociales te dicen que publiques al menos 3 posts a la semana, pero o sea, ahí estoy a las 2 de la mañana haciendo mi post porque pues, tengo que publicar y hay veces que digo, no, me voy a dormir, no puedo, no, bye, no puedo. Entonces muchas veces la constancia es como una de las cosas que más me cuestan, justo por eso, porque soy en 30 millones de actividades diferentes haciendo de todo. Entonces, eso es lo que me cuesta. Y otra cosa que a mí, en lo personal, a mí me cuesta mucho, así como que de estas herramientas de divulgación, grabar videos. No puedo. No puedo grabarme haciendo videos. O sea, no puedo. O sea, puedo hacer lives sin problema, pero grabarme es otra cosa totalmente diferente. Entonces, he querido incursionar en TikTok, pero nomás no despego por eso, ¿no? Me da, o sea, para mí es muy difícil, personalmente, así como que grabarme es muy difícil. Sí, definitivamente hay que quitarnos ese pudor de estar frente a la cámara. Sí, exacto, exacto. Fíjate que a mí no me molesta tanto estar frente a la cámara. Me molesta más verme después de que ya estuve frente a la cámara. Es una cosa bien rara. O sea, yo ahorita me puedo ver y la cámara y lo que sea ahorita sin problemas, pero verme después, para mí es una cosa así imposible. Entonces, justo, pues, si haces un video, hay que editarlo, entonces esa es la parte que ya es, de ahí para adelante yo ya no puedo. No te preocupes, lo vamos a meter a Photoshop, lo vamos a meter a Filmora, vamos a hacerle toda la edición posible, no te preocupes. Mientras no tenga que hacerlo yo, está perfecto. Eso sí, eso sí. Muy bien. Andy, ¿vas a comentar algo? Justamente iba a comentar lo que dijo Gabriel. Esta parte de grabarse a uno mismo es súper difícil. Yo me puedo llevar 4 horas para un TikTok de 3 minutos, 30 segundos, porque estoy de que no me pareció, no, ya salió el ruido de fondo, no me gusta cómo me veo. Son cosas que de plano a veces creo que son muy superficiales y que justamente debemos de quitarnos esa parte. Y la otra, justamente a veces los tiempos, algo que comentaban era que era esta parte de tener tantos posts a la semana y yo a veces pues no tengo como que ese tiempo y estoy como a la 1 de la mañana o en mis fines de semana rápido editando para la semana. Y justamente es como que uno de los grandes retos. Y otro es este aspecto de las personas que te difaman, que te atacan. Y no como el aspecto de lo que corrige, o sea, eso, ¿no? Eso de hecho es muy bueno y me encanta esa parte, que entre los mismos divulgadores, incluso con cualquier cosa de ortografía o de ese aspecto, está chido. Pero cuando una persona viene que dice, no, es que no sabes, y te viene a hablar de pseudociencias, ahí es el reto, ese punto. Para mí sería como que esto, ¿no? Sí, no, siempre va a haber haters, siempre va a haber haters, pero mira, hay más gente que le gusta que los haters, ¿no? Aparte está bien, déjenos los comentarios haters, porque eso también nos sirve para subir estadísticas de interacción con el público. Dejen los comentarios ahí. Y a ver, Cintia, cuéntanos la anécdota, porque te veo risa y risa de hace rato y siento que tienes unas experiencias ahí. Pues también coincido mucho en que lo más difícil, bueno, en lo personal es el parte enfrente de una cámara y grabar algo, o incluso charlas presenciales de tener a todas las personas enfrente de ti, pero pues son cosas que se van aprendiendo conforme vas avanzando y con el tiempo, y a manejar un poco lo de nerviosismo. Entonces sí, todo eso son de los factores más difíciles que hay que enfrentar. Pues no te ves nerviosa, ¿eh? Aquí somos 3.5 millones de gentes ahorita. No te ves nerviosa. Y ahorita, no. Exacto, sales corriendo. Sí. Por aquí hay otra preguntita. ¿Qué opinan de los youtubers que se dedicaban a la divulgación científica, pero han cerrado sus canales por el poco interés que hay en la ciencia en estas plataformas? ¿Qué opinan de eso? ¿Será por poco interés en la ciencia en sí?
Pues mira, no estoy seguro de que sea por poco interés en la ciencia. Hay una cosa curiosa. YouTube es la red social en la que más pasan tiempo los mexicanos. Muchas de las cosas que he escuchado, porque pues realmente yo tampoco tengo mucha incurrencia en YouTube, pero mucho de lo que he escuchado es que más bien, más que irse de YouTube por, porque hay poco interés de la ciencia, es más por cómo se maneja YouTube y por qué, y pues, cómo se involucra como un negocio, cómo se ha convertido más en un negocio meter anuncios de todo. Entonces, como que mucho, te digo, lo hablo en particular de lo que yo he escuchado de YouTubers que se han ido de YouTube, pero por ejemplo siguen en TikTok. Entonces, no es tanto por el desinterés en la ciencia, o sea, quizás tenga algo que ver, no estoy seguro, sinceramente, pero me parece que es más por cómo se maneja la red social que por el desinterés de la gente, fíjate. Ujú. Como el crecimiento que vas a ir teniendo, ¿no? Es muy distinto en TikTok, que puede ser mucho Exacto. más rápido, y en YouTube es un poco más lento. Eso puede ser también una cosa, o sea, pues porque YouTube pues es un gigante, o sea, es la plataforma más grande de videos, entonces hay videos de absolutamente todo. Ujú. Entonces, pues es como difícil también competir un poquito contra todo el mar de información, todo el mar de videos que pueda existir, que TikTok es una red nueva, entonces justo te permite como crecer más fácilmente. Entonces, pues sí, YouTube creció muchísimo y tú quizás ya te zambulliste en un mar interminable de videos de todo lo que sea. Entonces, quizás sí pueda pesar un poquito ese, no tanto desinterés por la ciencia, pero más interés por otras cosas. No sé si me doy a entender. Ujú. Sí, 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 Porque no claro. es que la gente no le interese, sino que le interesan más otras cosas. Sí, sí, prefiero estar viendo cosas de ocio, ¿no? Y estar viendo Exacto. la Y que parte. además en YouTube los videos tienden a ser mucho más largos y volvemos también a esta dinámica de Internet. No tienes tiempo para estar viendo videos de 1 hora, 2 horas, lo que sea. Y en TikTok son videos de máximo 3 minutos, que los puedes estar pasando, te haces adicto a ver videos de 3 minutos. Entonces es 1 minuto, pum, ves otro video, otro video, otro video, otro video, otro video, otro video. Entonces es más, yo creo, por la dinámica de la red social que porque haya desinterés o no tanto interés en la ciencia. Sí, claro, definitivamente. Y uno haciéndole ahí todo el power a sus videos de 1 hora con varios ponentes y todo, y ellos como que no, resúmemelo en 1 minuto, véndemelo ahí. Y chale, dices, bueno, ok, ahí te va. Sí, de hecho también me ha pasado que alguna, pues yo sí les pregunto a mi público, ¿no? ¿Qué quieren ver? ¿Qué tema les gustaría que platicáramos aquí en la página? Y sí me han dicho, queremos videos de 1 minuto. Y yo, la madre. Sí. Pues bueno, vamos a darles videos de 1 minuto, ni modo. Lo que el cliente pida, lo que el cliente pida. Ok, no sé si alguien más guste agregar algo más aquí al comentario o vamos finalizando. ¿Qué dicen? A ver. Yo tengo un comentario. Ay, espero que no se escuche el eco. Bueno, en Face nos pusieron un comentario que dice, es de José R. Sánchez. Bueno, le mando saludos a todos y dice que, bueno, dice, yo siento que nos ha faltado conectar mejor con las personas. Las fake news quizá tienen detrás un monto de organización y metodología para hacer que sus mensajes corran más fácil y sean más creíbles. A final de cuentas, ay, perdón. Ay, espérame, dice que se me perdió. A ver, yo lo sigo. A final de cuentas, dan certeza y nos han faltado decir que la ciencia no siempre tiene certezas. Quizá hasta es algo muy humano creer en lo que te da cierto tipo de certeza. Eso es lo que nos dice José Sánchez. Sí. Fake news. Muy bien. Bueno, pues igual me gustaría que nos dejaran en dónde pueden seguirlos, su información para la gente que está escuchando ahorita y que vean ese amor que le ponen a la divulgación. A ver, Gabriel, empezamos contigo. Bueno, pues a mí me encuentran como de NeuroSC. Así. Estoy en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Ay, sí, todas las redes sociales, ¿no? En unas estoy más activo que en otras, les digo, lo mío es Facebook, Instagram, ¿no? Son como las mías. Otra cosa, creo que esa es otra cosa que se me ha complicado mucho, meterme a TikTok, a Twitter, perdón.
Si yo digo, no, es que Twitter, ahí la gente, ahí está llena de odio. Y Sí, yo soy todo amor y exactamente. paz. Entonces no coincido allí, no es cierto, ¿no? Pero fíjense que hablando de los chismes, Twitter se presta mucho al chisme. Entonces puedes hacer unos hilos. O sea, yo me he cachado leyendo unos hilos así de chismes así en Twitter. Son buenísimos. Entonces, si se les da el chisme científico, no métanse a Twitter, ¿eh? Así como que es lo bueno. Entonces, pero pues bueno, a mí me encuentran ahí en como de NeuroSC en todas las redes sociales, arroba de NeuroSC en todas las redes sociales. Y pues ahí los encuentro. Y quería comentar un poquito algo acerca del comentario que habían dado, pero ya no me acuerdo qué comentario habían dicho, ¿cierto? Así que eso sí, es de me acuerdo ahorita regresamos con John. Va, va, va. Ok. Lalo, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, yo estoy en ADN Aprende. Nos encuentran así como ADN Aprende en Twitter, Instagram, en Facebook y como ADN Aprende y Descubre la Naturaleza en YouTube. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales personales, en Twitter. Yo sí estoy en Twitter, Lalo Landa. Aunque sí hay mucho odio en Twitter, también creo que es una plataforma súper política y súper de crítica a las ciencias, críticas que a mí me han hecho hacer clic y decir, no más, que estaba yo bien mal. Y qué bueno que lo leí ahora en un hilo, para poder como cambiar ciertos hábitos y sí. Estoy como el Lalo Landa. Y también me encuentran como el-Lalo Landa en TikTok. Ahí me pueden encontrar. Ahí tengo como videitos. Y nada más quería decir, también quería hacer un comentario de lo que dijo hace rato, bueno, de lo que nos leyó Dani y luego usted, profe, de lo de Ramón. Y creo que sí es importante como analizar lo que están haciendo la gente que hace fake news a propósito, porque le meten ni siquiera le meten tanta producción, pero dan certezas y eso vende. Entonces, vuelvo a lo mismo, hacer como vacunas de pensamiento, de formas de pensar y de formas de argumentar para las personas, creo que nos puede funcionar mucho. Hace poco y se los comenté, bueno, al profe creo que se lo comenté y creo que Dani también estaba ahí, hace poco en un congreso de la Red Pop, que es la red de popularización de Latinoamérica, se presentó un trabajo que se hizo sobre este tema de fake news y justo hablaban, ¿no? Que lo más importante era justo, ya que estamos, ya que están las fake news corriendo, pues tratar como de desmontar pues los comentarios. Y además, si es una fake news o una pseudociencia que no tiene tanto adeptos, no meternos a discutir o a desmentirla, porque a veces el hecho de cuando nosotros ya la mencionamos, la estamos de cierta manera un poco validando y a la gente se le queda y le estamos dando como difusión a la fake news. Entonces, como consejo para los divulgadores, si es una fake news o una noticia falsa o una pseudociencia que no está tan distribuida, mejor no le hagan propaganda y no se metan como a darle más difusión. Hasta que ya veamos que hay como un punto crítico en el que ya uno no puede detenerlo, pues hay que entrarle. Pero antes no, o sea, porque creo que sí, justo promovemos que más gente se entere sobre esa pseudociencia que a lo mejor no habría tenido tantos adeptos. Perfecto. Así, ya me acordé qué quería decir de este comentario, perdón. Así ya me acordé sobre qué quería hablar, de que habló de las fake news, dije, ya me acordé de qué era. Que justo, o sea, ¿por qué una fake news se hace tan popular si no tiene producción? Si, o sea, normalmente luego vemos la infografía, entre comillas, infografía, y es una captura de WhatsApp, de una captura que ya se va pixeleando. ¿Y cómo es que llega tanto? Pues es que por el mensaje que transmite, o sea, desde un punto de vista psicológico, pues o sea, nos confirma una creencia que nosotros teníamos muchas veces. Entonces, existe este sesgo de confirmación que es, bueno, es que eso está confirmando lo que yo creo. Entonces, por eso le damos tanto valor. Y si a eso le sumamos que la población en general no está muy acercada o sea, no cree mucho en la ciencia, cree, entonces todo aquello que apoye sus creencias es lo que se va a viralizar. Entonces, sí, un poquito de lo que está diciendo Lalo, pues empezar a estar estas vacunas, también decir, oye, es que esa creencia, cómo funciona, un poquito desmentir esas creencias, porque aquí estamos luchando con algo más fuerte que no nada más, bueno, es que conocimiento con conocimiento, no, es que son cuestiones psicológicas que tiene la gente más arraigada. Entonces, coincido también con lo que decía Lalo, de leer un poquito más de cuestiones como epistemología, de psicología, de todo ese tipo de cosas, por ver cómo se comporta este entendimiento de la información por parte del público. Entonces, como para poder tener herramientas para combatir esas fake news.
Ujú. Muy bien, ahí van más tips para quienes que se quieran dedicar a la divulgación. Tome nota, tome notita. Cintia, ¿dónde más? A ver, platícanos, ¿a dónde te podemos seguir? Pueden encontrar a Cúmulo Científico en Pinterest. Bueno, la principal es Instagram, pero también Facebook, TikTok, Pinterest y se me está yendo, y Twitter, como @Cúmulo Científico. Nada más en Twitter estoy como Cúmulo Científico porque solo permite 15 caracteres, entonces ahí me falta el lado, pero sí, en general como @Cúmulo Científico. Perfecto, muy bien, para que la sigan igual, como uno científico. Y Andy, ¿dónde te podemos seguir, Andy? Hola, pues me pueden seguir a Biólogos Haciendo Cosas en Facebook, Instagram, que son las principales. Ahí estamos demasiado activos y principalmente estamos los dos que somos parte de esta bonita página de divulgación. Y también pueden encontrarnos en lo que es TikTok, Twitter, YouTube y a ver si no se me va otra. Me parece que ya, pero estamos casi en todas las redes sociales y estamos muy activos en Facebook y Instagram, por si gustan seguir. Síganlos para que formen parte de la familia Tlacuachito. Sean tlacuaches todos, únanse a la familia de Biólogos Haciendo Cosas también. Perfecto, pues miren, ahora sí que pues, yo encantadísimo de esta charla, yo aquí platicando, nos podemos aventar otras 3 horitas más y Lalo lo sabe, que podemos estar aquí plática y plática, pero pues bueno, en nombre de todos los organizadores que estamos ahorita y también está Andy dentro de la organización, pues queremos agradecer a todos por su tiempo, su participación, sus conocimientos, su pasión, todo lo que hacen, de verdad que se aprecia mucho, se siente ese amor con lo que lo hacen. Y pues gracias por estar aquí compartiendo y espero que a todos aquellos que los escucharon les haya gustado muchísimo. A ver, por aquí hay una pregunta. Adelante, no, son aplausos, son aplausitos. No, es aplausos, son aplausos. Aplausitos. Sí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí compartiéndonos un poquito de su experiencia y de esto que es una tarea tan importante y tan poco valorada, ¿no? La divulgación científica, que claro que trae muchísimas cosas consigo, mucha responsabilidad, cañona. Entonces, ustedes, bueno, creo que todas estas personas que están dentro del ámbito y que tienen esta responsabilidad, que nos compartan todo lo que hay como detrás, igual nos permite acercarnos a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente el objetivo de la divulgación científica? Llegar a las personas. Es claro que las métricas de los seguidores en redes sociales, por ejemplo, pues son importantes para eso, nada más como métricas, pero la importancia realmente es la ciencia, ¿no? Y llegar, no, las personas y llegar a ellas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos compartido un poquito de todo esto. De verdad esperamos tenerlos en otra ocasión por ahí. Como siempre, es un gusto compartir espacio con ustedes. Y pues sin más, creo que bueno, les vamos a hacer llegar un reconocimiento por estos días por parte de Darwin, que es digamos que la organización principal que está en la India, de hecho, firmados por ellos y aquí también por el comité de la conferencia regional Darwin Genela. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros